Acabamos de votar. Va mal apenas un mes y pico. Y ya estamos otra vuelta en el máximo de la campaña. Qué galvana, de verdad. Y ya no por lo de votar, si total, bien me está bien, porque hay una excusa para salir un domingo por la tarde de casa. Y por todo lo que está viniendo ahora detrás. Bueno, y que yo no sé si lo estáis viendo, pero y que ya exagerado, están saliendo por todos los medios de comunicación. Entonces ya os, nes noticias, nel hormiguero, en Cuarto Milenio. Bueno, y que yo el otro día puse Disney Channel y salme Mickey Mouse en plan... ¡Fijo! ¿Cuáles son estos medios de economía? ¡Ah! Y nada más falta que salgan na telenovela de la tarde. ¿Imagináis? Carmen Morillo, mi amor. ¿Por qué ya no me miras a los ojos cuando hacemos política social? Lo siento, mi amor. Yo me siento lo mismo cuando hacemos política social. Ahora me atrae más acabar con las igualdades y prohibir las lenguas. No entiendo, Carmen Morillón de todos los santos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado entre nosotros? Floro, yo he pactado con otros. ¿Cómo has podido? Ella ha decidido. Ahora es mi amor. Bueno, yo también hice algo así. Oh, has hecho un trío. Bueno, yo más bien solo miraba, sí. Está bien. Capto las indirectas. Mejor me voy de aquí. Al menos ahora puedo irme en coche, claro. Me puedo dar con un canto en los dientes. Lógico en el caso de Floro. O apuntes muy bien o en otra parte del cuerpo no pues dai. Y la máscara, tío. Lo peor es que, claro, salen los medios de comunicación, la tele, la radio y tal. Y tú como ciudadano responsable que se supone que es, tienes que estar pendiente de ello. De sopa y tu ver en la televisión son deberes. Total, ¿para qué? Porque suelten cada burrada pe la tele. Sí, bueno, la verdad, y es que lo que está haciendo este gobierno y una vergüenza da fecho. Sí, ¿a qué se refiere? ¿A la subida del salario mínimo? ¿Al ingreso mínimo vital? ¿A la excepción europea? ¿A que bajar el paro? ¿A...? ¡ETA! 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 Trátennos como gilipollas. Y lo peor es que ellos burrula. ¿A qué vamos a ser gilipollas? Y cuidado, que aquí hay patos, que la izquierda no son precisamente unos santos, ¿eh? Los ciudadanos tenemos que ser mucho más responsables. Tenemos que agarrar mucho menos el coche porque están contaminándonos y estamos muriendo por culpa de la contaminación pali que pali. Así que, ya sabéis, agarrar menos el coche, ser ciudadanos responsables y no escazáis. Pero señora, yo vivo en esas afueras y necesito el coche para ir a trabajar y donde vivo yo no llega el bus y yo necesito el coche por... ¡Calla la boca, maldito fascista! ¡Ay! No saben de progreso. Señora alcaldesa, ¿ya está preparada a su reunión con los dueños de Barcelona? Oh, por supuesto, a sus pies, señores, a sus pies. Claro que sí. Esos residuos, sí, póngalos ahí a la orilla del Pilesa y no molestan a nadie. Yo, a la hora de votar, no sé si vos pasa a vosotros, yo póngome hasta nervioso. O sea, en mi cabeza hay un escenario extraño en el que un partido político raro gana por no meter yo bien la papeleta en el sobre. Claro, yo con esa imagen en mi cabeza, acollo nomás, hasta que ya por fin llega ese punto de no retorno, donde ya veo mi papeleta en la urna y dicen eso de vota. Y ya está, y rezo para no tener la papeleta equivocada. Y eso que voto en blanco. Esto no lo ve nadie. Güey con Patricia Tamame. Patricia Tamame, muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, voy a presentarte como Dios manda, que estoy un poco nervioso, tengo la sensación... Uy, no te me vayas, mujer. Tengo la sensación de que me vas a poner nota o algo, entonces voy un poco nervioso hoy, ¿eh? No te pongas nervioso, la que está nerviosa soy yo. Nos nerviosamos mutuamente. Bueno. Sí.
periodista, directora de producción, profesora de grado superior de realización audiovisuales y espectáculos en el IES La Vaguada de Zamora, que de hecho diste clase, bueno, a grandes talentos del audiovisual, como a... Efectivamente, como tú. O a Óscar Gómez, iba a decir, que lo tuvimos aquí También. hace poco. También a Óscar, sí. Y bueno, actualmente, que es por lo que tenemos aquí, colaboradora de Defensa Animal Zamora y, corrígeme, pero creo que fuiste número 3 por PACMA en las anteriores municipales. Fui en las autonómicas. En las autonómicas. En las últimas autonómicas que hubo en Castilla y León, sí, que se adelantaron 2 años. Entonces, pues sí, hace un par de años me presenté por las listas de PACMA junto con una amiga. Y bueno, pues allí estuvimos en las listas, no tuvimos demasiados votos, pero hicimos ese esfuerzo porque nuestros nombres aparecieran en las listas de un partido animalista cuya trabajo está orientado a la defensa de los animales. Entonces, bueno, pues en aquel momento decidimos que merecía la pena que este partido se presentara a las elecciones autonómicas, y por Zamora en este caso. Y pues bueno, nos metimos en las listas, no somos militantes, pero nos pareció algo pues que merecía la pena hacer, que la gente que fuera a coger su papeleta pudiera encontrar una opción animalista en Zamora. ¿Y cómo compatibilizaste con profesora? Porque tú no eres precisamente de las que pasa, llega, hace sus horas y pasa. Lo llevé muy bien porque la realidad es que no participé activamente en la campaña electoral, y luego si lo hubiera hecho, pues como soy funcionaria, hubiera tenido libres 15 días por la campaña electoral. Lo que pasa que es cierto que el PACMA es un partido muy chiquitito y entonces hace campaña normalmente en ciudades relativamente grandes, en Madrid, en Barcelona, en aquellas ciudades en las que tiene posibilidades reales de entrar en un parlamento autonómico o en algún ayuntamiento. Entonces, en los lugares pequeñitos como Zamora, realmente su presencia es más bien simbólica. Entonces, bueno, pues no se hizo campaña electoral, y si se hubiera hecho, pues hubiera podido compatibilizarlo con el trabajo, porque realmente hubiera tenido 15 días para dedicarme exclusivamente a esa campaña electoral. Voy a contar la batallita del abuelo, que ya tengo una edad para empezar a contar batallitas del abuelo. Uno de los primeros trabajos audiovisuales que hice con La Vaguada fue aquel documental, no sé si te acuerdas, porque creo que no lo evaluabas tú, pero sí que nos ayudaste tú bastante. No me acuerdo ahora el nombre del documental, me cachis en 10, pero bueno, era sobre protección animal, sobre la adopción animal y tal, y yo me acuerdo de ver cosas que me horrorizaron muchísimo en aquel momento, como el Seprona que miraba para otro lado en maltratos horribles. Mi pregunta es, en estos años que ya han pasado unos cuantos, ¿mejoró la cosa? Por favor, dime que sí. Creo que no. A pesar de que yo hace tiempo que no participo activamente en campañas de denuncia de maltrato animal. Mientras estuve participando activamente en Defensa Animal Zamora, sí que acudí en varias ocasiones, junto a compañeras, a llamadas de personas que veían o que eran testigos de situaciones de maltrato. Todo aquello que vemos a través de redes sociales, denuncias que se hacen, es totalmente cierto, y cuando lo presencias en directo es todavía mucho más duro. Entonces, yo que sigo el activismo actualmente a través de las redes sociales, sigo viendo escenas muy parecidas. Animales considerados de granja que son abandonados porque ya no son rentables y se les deja de alimentar, se les deja de dar agua, se les deja morir de hambre. Caballos, vacas, ovejas. Por supuesto, los animales que nosotros consideramos domésticos, como perros y gatos, siguen sufriendo abandono, maltrato. Entonces yo creo que
Desde el punto de vista práctico no se ha avanzado mucho. Desde el punto de vista legislativo sí que a día de hoy hay una nueva ley relacionada con los derechos de los animales que se ha quedado desde mi punto de vista muy corta, pues porque no incluye, por ejemplo, a los animales, a los perros de caza, a otros perros de trabajo como pastores, dentro de lo que es la protección. Efectivamente, las protectoras, que son las que conocen más esta situación, son las que recogen generalmente animales abandonados que muchas personas encuentran junto a las carreteras, y muchos de ellos son razas que habitualmente se utilizan para la caza, que finalizada la temporada de caza son abandonados. Entonces, bueno, esos animales, además, durante el resto del año, si tienen algún tipo de refugio, suelen estar hacinados en espacios muy pequeños. Su alimentación es bastante lamentable. Muchos de ellos incluso pues, se alimentan exclusivamente de pan duro. Y las condiciones de higiene son bastante escasas, por no decir prácticamente nulas. Entonces, esos animales que normalmente son los que más sufren el maltrato, resulta que han quedado fuera de esa ley, y en cambio, por ejemplo, las personas que conviven con animales en casa, ahora mismo se encuentran sometidas a un control que a mí me parece positivo. A mí me parece muy bien que una persona que desee tener un animal realice un curso, sobre todo de concienciación de tipo etológico, sobre cómo tratar a un animal, y también sobre temas relacionados con aspectos veterinarios, ¿no? De salud animal, porque muchas veces no se cuida a los animales adecuadamente. O cuando llegan a una determinada edad, pues se les lleva a perreras o se les abandona directamente, puesto que, por ejemplo, la geriatría a nivel de animales domésticos con los que compartimos nuestra vida, pues es bastante dura. En general la geriatría es algo bastante duro, pero en tema animal no está suficientemente la gente concienciada de lo que ocurre cuando los animales son muy mayores y tienen unas necesidades especiales. Yo hoy convivo con dos perritas abuelas que tienen muchísimas necesidades, y el cuidado tiene que ser constante. Y hay personas que tienen animales y piensan que van a ser siempre cachorros o van a ser siempre adultos, y no conocen, o por lo menos no se dan cuenta de que esos animales en algún momento se volverán ancianos, dejarán de oír, verán mal, tendrán problemas cardíacos, tendrán problemas articulares. Se lleva mucho tiempo pidiendo una bajada del IVA veterinario para la veterinaria clínica de animales considerados de compañía. Los animales de granja sí que tienen un IVA reducido en temas veterinarios, pero los animales de compañía no lo tienen. Se está pagando un 21% por las consultas veterinarias, por las vacunas, por los medicamentos. Hay algunos que no. La cuestión es esa, que digamos que los gastos veterinarios son muy grandes, y una persona cuando tiene un animal tiene que asumir que va a tener que invertir dinero en mantenerlo adecuadamente. Entonces, bueno, creo que la ley debería ir orientada, en primer lugar, a concienciar a las personas y a informarles adecuadamente sobre lo que implica tener animales, y si ese curso sirve para eso, me parece estupendo, pero creo que debería ampliarse a todos los animales domésticos, aunque se estén utilizando para caza o para cuidado de ganado, de fincas y demás, algo a lo que obviamente yo me opongo. Es que es una de las preguntas que yo te tenía preparada, porque obviamente tú que vives allí en Zamora, en Castilla y León, y ha sido, por desgracia, noticia, bueno, hace ya un mes, el tema este de la tuberculosis y tal, que nosotros desde fuera, yo por lo menos lo veo con las manos en la cabeza, porque es
es una vergüenza directamente todo lo que está pasando ahí. No sé qué... Bueno, yo no tengo muchos conocimientos veterinarios al respecto, aunque sí que es cierto que tengo un amigo que es veterinario y bueno, pues él me aclara algunas dudas que yo le pregunto sobre el tema, pero la cuestión es que la tuberculosis es contagiosa al ser humano. El hacinamiento de animales en granjas genera un aumento del contagio entre ellos y si luego llega a la cadena alimentaria, pues lógicamente el contagio puede acabar en las personas. Eso es una cuestión de sanidad, o sea, es una cuestión de sanidad animal que obviamente se podría evitar si no hubiese animales de granja, es decir, si no nos alimentáramos de ellos. Entonces, esos problemas serían totalmente evitables. Lógicamente, las decisiones del gobierno autonómico creo que están mediatizadas por una cuestión de tipo ideológico o para, digamos, ganarse el favor del sector ganadero, pero al final, a la larga, van a ir en detrimento de este sector. Porque, lógicamente, si tú no controlas suficientemente a nivel sanitario a los animales que van a entrar en la cadena alimentaria, estos animales no van a poder acabar en esa cadena. A día de hoy creo, por lo menos en ese momento, se suspendió la posibilidad de que se exportara carne de Castilla y León a otras comunidades autónomas. Yo estaría muy preocupada si comiera carne, estaría muy preocupada por la carne que estoy comiendo en este momento. Entonces, bueno... tierra de sabor a tuberculosis. Ahora pues mismo sería sí, el lema. No, es horrible, o sea, es horroroso. Yo por suerte, pues como no como carne es algo que no me preocupa a nivel personal, pero si lo hiciera estaría bastante preocupada por ese tipo de decisiones que no tienen en cuenta la salud de las personas que van a consumir, en este caso, esa carne. Me resulta un poco difícil hablar de consumo de carne, porque llevo muchos años sin comerla y aunque, bueno, convivo con o me relaciono con muchas personas que no son veganas, la realidad es que hablar de la cadena alimentaria e introducir en esa cadena alimentaria a los animales me resulta complicado, pero la realidad es que están ahí. Desde el punto de vista antiespecista, nosotros lo que buscamos es eliminar cualquier tipo de maltrato animal, incluyendo la muerte de animales, para alimentarnos nosotros, los seres humanos. Desde nuestro punto de vista, supone un paso adelante ético. Entonces, pero hay personas que se resisten porque hablan de, pues eso, obviamente, te cuentan el tema de, uy, con lo rico que está el jamón, como si no lo hubiera comido nunca, porque yo no he sido vegana toda mi vida, o sea, yo he comido jamón y he sido capaz de renunciar al sabor del jamón que a mí personalmente me gustaba. Quiero decir que es que no es algo que haya dejado de comer porque me haya dejado de gustar. Simplemente me gustaba, pero tomé la decisión de que iba a prescindir de ese sabor, de ese capricho o de ese placer en favor del derecho de los cerdos a vivir, ni más ni menos. Entonces, es una decisión exclusivamente ética, pero como te decía antes, creo que va a ser una decisión que se va a tener que tomar desde el punto de vista medioambiental. Se dirige hacia ahí. Mira, eso puede parecer baladí, pero en el momento en el que marcas como McDonald's o Burger King empiezan a anunciar la hamburguesa vegana de no sé qué, suena chiste, pero en el momento en el que ellos ya ven que ahí hay un mercado, es un paso, no sé cómo lo verás tú, yo creo que es un paso hacia ello bastante importante. Bueno, el capitalismo se adapta a todo. Exactamente. Tiene esa capacidad. Muchas personas veganas lo ven como una ventaja, el hecho de poder encontrar en el supermercado pues unas hamburguesas veganas, productos procesados de origen vegetal, y hasta cierto punto, pues cuando quieres comodidad a la hora de cocinar, pues te viene muy bien, ¿no?
Pero la realidad es que la mayor parte de las personas veganas no nos alimentamos de hamburguesas ni nada por el estilo. Claro, lo normal en nuestra alimentación suelen ser las legumbres, que es la fuente de proteína principal que tomamos nosotros. Entonces, pues mi comida habitualmente está compuesta pues de garbanzos, de alubias, de lentejas. De hecho, yo como muy poca lechuga. No es precisamente la verdura que más me guste, prefiero el brócoli, por ejemplo. Sí, pero bueno, quiero decir que la idea que tiene la gente de alimentarse a partir de vegetales suele incluir pues normalmente espárragos, lechuga, tomates, y la gente no sale de ahí, no se acuerda de que las legumbres son vegetales completamente. Y las carnes procesadas ya está demostrado científicamente, sobre todo en las carnes rojas, que no solo produce problemas cardíacos, porque aumenta los niveles de colesterol en sangre y demás, sino que además está vinculado las carnes rojas y las carnes procesadas, embutidos fundamentalmente, que además aquí en Castilla y León se consumen mucho, están vinculadas a determinados tipos de cáncer de tipo intestinal, que vamos a dejar todos de comer carne por una cuestión medioambiental. O sea, no se puede... Y además es que es una cuestión de justicia. Es decir, el hecho de que nosotros consumamos tanta carne implica que haya muchas personas que en otras partes del planeta no puedan ni siquiera consumir un mínimo de calorías que sean suficientes para mantenerlos con vida, porque lo que nosotros consumimos en exceso se lo estamos quitando a otros. Y entonces nosotros estamos consumiendo muchísimos vegetales que van a la cadena alimentaria animal, que se podrían utilizar perfectamente para alimentar a personas que en otras partes de este planeta están sufriendo hambrunas. Para que nosotros podamos consumir las cantidades enormes, no solo de alimentos, que se desechan además en gran parte, sino en general de todo, otras personas tienen que sufrir hambre. Ya no te estoy hablando de no tener vehículos para moverse o no tener unas condiciones básicas, es que estamos hablando de que ni siquiera pueden comer. Entonces, el cambio climático está estrechamente vinculado al capitalismo y a esa furia de crecimiento permanente. Entonces, creo que desde el punto de vista medioambiental hay que darle una vuelta al sistema. Además de antiespecista, pues me muevo dentro del mundo un poco anticapitalista, pero... Por eso te llamé. Entonces, sinceramente, aunque vivimos inmersos y yo participo de ese mismo mundo capitalista y me voy al supermercado a comprar las cosas y hay oferta y demanda y este tipo de cosas, yo creo que hay que replantearse el sistema. Hacer un mundo más justo implica, para empezar, que el poder no pueda estar en manos, el poder económico no pueda estar en manos de unos pocos. Y entonces desde el movimiento antiespecista hay muchas personas que también están vinculadas al anticapitalismo, es decir, al hecho de que el sistema hay que cambiarlo desde la raíz, y cambiarlo desde la raíz implica eliminar un montón de opresiones también. Estamos hablando de la opresión, lógicamente, de la clase trabajadora, entre la que nos encontramos muchos, incluso yo que soy funcionaria, pero yo no dejo de ser clase trabajadora, claro, porque trabajo para la administración pública, pero sigo teniendo un jefe y sigo siendo clase trabajadora. Hay mucha gente que en el momento en el que entra a trabajar en la administración pública se cree que deja de ser clase trabajadora, pero vamos, yo me he criado en una familia de clase trabajadora y sigo siéndolo. Y luego hay muchísimas otras opresiones dentro del sistema capitalista, como las que sufrimos las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que nos dejan a nosotras el área de los cuidados. Lo característico de la opresión es que te discriminan, pero el sistema no se mantiene sin ti. Es decir, sin nosotras, sin las mujeres, el sistema no se mantendría, no podría sobrevivir, porque sobre nuestras espaldas recae todo el sistema de cuidados. Es una de las cosas que cuestiona el feminismo. El hecho de que a nosotras nos hayan relegado a esa área de cuidados, que incluso aunque nos hayamos incorporado al mundo laboral y estemos trabajando fuera de nuestras casas, se habla mucho del techo de cristal,
pero nosotras seguimos en nuestras casas Sí. encargándonos principalmente de los cuidados. No ha existido, digamos que esa evolución no ha entrado dentro de las puertas, o sea, no ha traspasado las puertas de los hogares. En algunos sí, yo no digo que no haya excepciones, lógicamente, Sí, pero en la mayor parte de los casos la carga del cuidado recae sobre las mujeres. Y si nosotras dejáramos de realizar esos cuidados, el sistema caería totalmente. No lo hacemos por una cuestión de educación, primero, porque nos han educado para ello, y nos sentimos fatal cuando decimos, es que yo estoy cansada y ya no quiero cuidar más, pero luego te sientes fatal porque sabes que nadie lo va a hacer si no lo haces tú. Y nos han educado para sentirnos mal, además. Así. Y por una cuestión de empatía, porque también nos han educado para ser más empáticas. Las mujeres no somos más empáticas por naturaleza, ni somos más de cuidar por naturaleza, sino que nos educan desde que somos pequeñas en que esa es nuestra labor. Y entonces cuando somos adultas lo tenemos integrado. Nos cuesta mucho despegarnos de esto, y aunque seamos feministas y razonemos, y sepamos el motivo por el que cuidamos más y somos más empáticas, nos cuesta deshacernos de esa educación que hemos recibido. Lo mismo nos pasa con los animales. A nosotros nos han educado que los animales están ahí para servirnos. Para servirnos en distintos aspectos, ¿no? Los animales de compañía, porque son animales de compañía, ¿no? Y que la gente los llama mascotas. Y nos sirven de compañía y pues eso, hacen que incluso socialicemos más, sacamos a nuestro perrito a pasear y conocemos a gente. Cuando estamos solos los tenemos allá a nuestro lado y nos miran y parece que nos entienden. La y te sientes abuelita que menos decía solo. Frank de la Jungla el otro día en televisión para manipular, también para hacernos sentir culpables otra vez. La abuelita que tiene su tortuga, no sé qué. Claro. Y luego nos han educado para alimentarnos de ellos. Nos dicen que que el ser humano, es verdad, yo no niego que el ser humano durante muchísimos siglos se ha alimentado de los animales, pero estamos en el siglo XXI, hoy en día se puede prescindir totalmente. Tenemos muchos conocimientos sobre dietética, sobre nutrición, etcétera, que nos ayudan a saber que podemos prescindir de los animales, pero nos han educado en que podemos hacerlo. Yo nunca me cuestioné el hecho de que los animales estaban ahí para servirme, para alimentarme de ellos y para hacerme compañía, hasta que pues di con personas que sí que se lo habían cuestionado incluso antes que yo. Tuve muchísimas conversaciones, he hecho muchas lecturas, y eso me llevó precisamente a cuestionar cuál era mi papel en este mundo, cómo podía hacer que este mundo fuera un poquito mejor para otras personas, no para mí, porque yo realmente vivo muy bien, o sea, no me puedo quejar de la vida que tengo, y cómo contribuir a que otros seres vivos pudieran estar mejor. Y dentro de estos seres vivos no solo incluyo a los animales, incluyo a otras personas. Entonces, bueno, la educación que hemos recibido respecto a los animales es que están ahí para servirnos. El caso más aberrante de ese servicio es el hecho de utilizar a los animales para el ocio. Estamos hablando de la tauromaquia, de encierros, de otro tipo de actividades que tienen que ver exclusivamente con el ocio. Que eso es una cuestión absolutamente, pues ya te digo, es la versión más aberrante, ¿no? A nosotros nos parece mal el uso de los animales para cualquier tipo de actividad, pero ya para divertimento pues nos parece una auténtica barbaridad, y en eso es verdad que la sociedad está muchísimo más concienciada. A día de hoy, temas como la tauromaquia, sobre todo en la gente más joven, no interesan. Da repulsa. Aunque no hayamos conseguido que se prohíba directamente la tauromaquia, de hecho está dentro del Ministerio de Cultura, dentro de Cultura, horrible, que es una cosa que es horrorosa. Entonces, aunque no hayamos conseguido que se prohíba, hasta las personas que viven de la tauromaquia saben que tienen los días contados, porque son espectáculos que viven exclusivamente de las ayudas públicas, espectáculos que se hacen en pueblos, en ciudades, donde hay subvención de ayuntamientos, diputaciones. Luego también viven de ayudas públicas a través de la PAC, a través de la Política Agraria Común.
sobre todo la cría de ganado bovino para tauromaquia. Tanto Entonces, que ya desde la rechazan las Unión ayudas públicas y las subvenciones y los chiringuitos. Es el Claro, peor chiringuito. sí, pues la tauromaquia es un chiringuito, realmente. Lleva muchos años viviendo de la PAC. Es cierto que desde Europa, además, sí que hay movimientos, hay muchos europarlamentarios que están trabajando para que en la PAC no se incluya la ganadería bovina para tauromaquia. Y creo que dentro de poco, pues, este tipo de ayudas europeas van a desaparecer, pero es cierto que muchos ayuntamientos, por ejemplo, pues hacen mejoras en las plazas de toros, aunque sean propiedad privada, porque muchas plazas de toros son propiedad privada. Tienen líneas de ayuda pues para espectáculos taurinos, durante las fiestas patronales, para encierros, etcétera. Si esas ayudas desaparecieran, la tauromaquia desaparecería inmediatamente, puesto que como negocio no tiene futuro, porque no hay demanda. No hay demanda en espectáculos taurinos. Si el espectáculo taurino viviera exclusivamente del público que asiste, desaparecería, porque a día de hoy el público tiene una edad bastante elevada. La gente joven, hay muy poquita gente joven que asista a espectáculos taurinos. Quizá en la zona donde yo vivo sí que es cierto que hay muchos encierros y sí, ahí sí que a veces... Por desgracia todavía... Sí, a la gente joven a veces a los encierros sí que acude. No se tiene la idea de que después del encierro el toro se va a la dehesa y ya está, pero lo normal es que después del encierro el toro muera. Eso ocurre con espectáculos como, por ejemplo, el toro enmaromado aquí al lado de Zamora, bueno, que es Benavente. Ocurre con otros muchos espectáculos taurinos en los que después de ese encierro el animal muere en un matadero, si no ha muerto antes en la calle, ¿vale? Si no ha muerto antes en la calle, que eso ha sucedido muchas veces, porque el animal está sometido a talos niveles de estrés que puede sufrir un infarto, un colapso y acaba muriendo incluso antes de llegar al matadero. Entonces, bueno, la gente muchas veces no piensa que en realidad el encierro es someter al animal a un sufrimiento al que, bueno, primero que no se merece y en segundo lugar que no se merece para que nosotros nos divirtamos. Da la casualidad que sacas este tema y en Asturias, en el momento que grabamos esto, es de actualidad, porque con el cambio de gobierno en Gijón estaban prohibidas las corridas de toros hasta hace literalmente una semana, en el momento que grabamos esto, 29 de junio, que ha entrado Vox y en agosto vamos a volver a tener, no sé qué puta mierda, lo voy a decir así porque es mi programa y hablo como me da la gana, estamos volviendo atrás otra vez. Entonces a mí sí que no soy tan positivo como tú, porque estoy viviendo un avance muy grande y que yo celebré en Gijón, que hemos vuelto atrás. Entonces ir atrás y adelante a mí me preocupa, no lo veo tan positivo, por desgracia. Bueno, a ver, estamos viviendo un momento de retroceso generalizado a nivel político. Cuando hablo de retroceso político me estoy refiriendo a derechización, a ideología política en general. Y un aumento del populismo generalizado que recuerda muchísimo, porque estamos en los años 20 del siglo XXI, pero eso ocurrió en los años 20 del siglo XX. Sí, sí. Y eso llevó a la Segunda Guerra Mundial. Y llevó a que en países como Alemania se crearan campos de concentración para judíos, gitanos, para personas de otras razas, de otras ideologías, de otras religiones. Que no vamos muy lejos de ese camino. Claro, es que la cuestión está en que el racismo que a nivel político, el racismo y la xenofobia que hace 10 años, sobre todo a nivel político y público, se rechazaba muchísimo, ¿no? Hoy en día está normalizado que haya políticos que hablen que abiertamente racistas y xenófobos y que nadie los cuestione. Es decir,
Y en eso tienen muchísima fuerza las redes sociales, para empezar, y también los medios de comunicación tradicionales, que reproducen tal cual el discurso de estas personas sin criticarlo a continuación. Es decir, te reproduzco el discurso xenófobo de fulanito de tal y no digo, esto está mal. Y ahora vamos a por los deportes. Claro, y dices... Entonces, la cuestión está en que algo que hace 10 años se veía muy mal, por lo menos a nivel público. Luego, a nivel privado, la gente pues seguía siendo racista o seguía teniendo sus ideas, pero a nivel público estaba muy mal visto. Hoy en día es que se ha normalizado el racismo, la xenofobia, se están dando pasos atrás en temas del machismo, ¿no? Se está negando la violencia machista, ¿vale? Entonces, en general estamos viviendo un retroceso ideológico. Les entrubes de ChatGPT. Pues yo ya no tengo más preguntas, ¿no? Me queda media hora todavía, no sé. ¿Tienes algo que hacer esta tarde? Pero bueno, yo he reservado aquí una hora y pico para que me hicieras una entrevista, que estamos en fiestas aquí en Zamora, y me estás diciendo ahora mismo que ya no tienes más preguntas. Eres funcionaria. ¿Y ahora qué hago yo? Eres funcionaria, tampoco... Pero bueno, ¿qué es eso de meterse con los funcionarios? Bueno. Además soy profesora, que trabajo menos todavía que otros funcionarios. Hombre, 2 meses de vacaciones. Uf. No, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a poner el ChatGPT que hagan las preguntas, ¿vale? Estás teniendo todos los profesores que he entrevistado me dicen que están teniendo muchos problemas con ChatGPT. Pues yo de momento no los he encontrado, pero la realidad es que esto es algo como que es tan novedoso que lo he probado unas cuantas veces y la verdad es que no me ha funcionado muy bien, tengo que decirlo. Y luego, pues, la forma que tenemos nosotros de trabajar en formación profesional hace que sea un poco complicado utilizar esta herramienta. Quién sabe lo que ocurrirá en el futuro, ¿no? Porque como esto va desarrollándose, pues... Cuando empiecen a poder editarse cosas con la IA... Ya hay software de edición de vídeo que tienen incorporadas inteligencias artificiales de vídeo y de foto. O sea, que tienen ya algunas cosas, digamos, que ya las hacen de forma automatizada sin que tú prácticamente intervengas nada. Bueno, a ver qué nos pregunta. Te advierto que este ChatGPT mío, no sé por qué, es muy cabrón. Entonces yo no sé lo que puede sacar de aquí, ¡Oh, qué bien te trata! Oh, es la persona que mejor te trata de momento. ¿Por qué desperdiciaste tu talento en periodismo y te pasaste a la aburrida enseñanza? Pues sinceramente me aburro mucho menos dando clase que cuando era periodista. La gente se piensa que el periodismo es como una actividad súper emocionante, cada día haces una cosa diferente, porque ven a los reporteros, a la gente que te hace conexiones en directo desde el in situ, en el lugar del accidente, en el lugar de la explosión. Pero la realidad del periodismo es que es muy monótono, sobre todo cuando trabajas en lugares pequeños. Yo he trabajado aquí en Zamora, he trabajado en Burgos, que son ciudades relativamente pequeñas. Entonces, es muy monótono porque estás todos los días hablando de los mismos temas, todos los días hablando con la misma gente, y prácticamente redactando las mismas noticias todos los días. O sea, es muy aburrido. Entonces, a mí, por ejemplo, la enseñanza me ha ayudado muchísimo y además he aprendido pero muchísimas cosas que yo no sabía, que no me enseñaron en la carrera y que he tenido que aprender para poder dar clase. Y además, cada día es diferente, porque yo trabajo con gente, entonces no es lo mismo hoy, cómo reacciona un alumno hoy a cómo reacciona mañana, y entonces pues me parece muchísimo más entretenido, la verdad. A veces es aburrido corregir exámenes, por ejemplo, o prepararlos, que es la parte que menos nos gusta a los profesores, aunque la gente piense que adoramos poner exámenes y adoramos poner trabajos y demás, pero la realidad es que y las no reuniones nos de gusta evaluación. nada. También, pero bueno, fíjate, No me en digas esos que eres casos... la única. No, tampoco me gustan demasiado, pero como hablamos muchas veces de nuestro alumnado, de lo que podemos hacer por ellos o no, a mí me resulta bastante entretenido.
Bueno, Y te digo un secreto, a veces cotilleamos. Ahí se raja mucho. Ya te digo que este es muy cabrón, ¿eh? Está preguntando que cómo te sientes siendo vegana, siendo tú la que arruina todas las fiestas familiares. Ay, pues me siento súper bien. Muchas veces me llevo ya la comida. Entonces, pues lo que hago es dar a probar a la gente las cosas. Y encuentras como que te dicen, no, si es que a mí lo vegano no me gusta, perdona, pero te estoy dando unos garbanzos. Como que... Entonces, por ejemplo, en Navidades yo me hago mi comida antes de irme a casa de mi madre, por ejemplo, a celebrar la Navidad y demás. Lo que hago sobre todo es fastidiar a mis amigos. Paso está. Porque ahí cuando salimos por ahí a tomar unos pinchos o a cenar, sí que tenemos que buscar un sitio que tengan pues algo que pueda comer. Que nos estaba preguntando este señor, o señora, o señore, no sé, el chat, ¿cuántos árboles abrazaste en tu vida para compensar la carne que no comes? No entiendo la pregunta, pero te la hago. Bueno, es verdad que a veces a los ecologistas los llaman abrazárboles. Ah, no sabía yo eso. Sí, despectivamente se suele utilizar. Yo debo reconocer que no me identifico mucho con el movimiento ecologista. Es decir, sí que tengo un comportamiento, creo, medioambientalmente responsable, pero si bien fui bastante ecologista en mi vida, me di cuenta de que el ecologismo es bastante contradictorio y precisamente porque no introduce la eliminación de la alimentación animal. Entonces, bueno, lo de abrazar árboles, a mí los árboles me encantan y de hecho, pues por aquí cerca de mi casa, cuando voy paseando a los perros, cuando llega el otoño, pues yo qué sé, planto almendras, planto cositas así, por si sale alguna, que yo no recuerdo haber visto ningún árbol de donde yo he plantado almendras, pero bueno, creo que la biodiversidad y los árboles debería, o sea, desde los ayuntamientos deberían incrementar la masa arbórea porque aumentaría la biodiversidad en las ciudades y va a ser bueno para el futuro de las ciudades porque sin sombra, que es lo que hacen los árboles, nos vamos a morir dentro de una década en las ciudades porque va a ser imposible vivir. Pero eso en Madrid ya se está haciendo, lo de poner una plantita en cada... ¿Cómo era? Sí. Una plantita en cada balcón de Madrid. Eso. Claro, en el balcón. Eso es muy bueno. Ya tienes la sombra. En la calle molestan. Y eso y los bancos públicos donde la gente se pueda sentar. No, hombre, pon una terraza. O mejor una terraza donde puedas consumir y dejarte ahí la pasta. No te puedes sentar en un banco a beberte un botellín de agua, por ejemplo. Hombre, el capitalismo, que es lo que mueve el mundo. Efectivamente. Volvamos nuevamente al capitalismo. Entonces, bueno, sí. Yo creo que, mira, esta tarde a lo mejor me abrazo a un pino que hay justo aquí al lado de mi casa que aprovechan muchas personas para que les dé sombra a sus coches en verano y les libre de las heladas en invierno, que parece una tontería, pero es un único pino que normalmente suele tener casi siempre 3 coches debajo mínimo. Es verdad que las heladas... Yo creo que lo pasé peor en invierno que en verano allí yo, ¿eh? Y mira que me tocó ola. Es que, claro, vosotros allí en Asturias tenéis una temperatura bastante estable a lo largo del año. Sí. En cambio aquí los cambios son muy radicales. Son de -10 a 40. Más preguntas, venga, de estas de ChatGPT. Vale, voy a dejar. Lo de abrazar árboles me gusta. Voy a dejar a ChatGPT, que está un poco... Voy a ir con otro señor que es Pablo Mare, que estuvo aquí la semana pasada. Bueno, Pablo Mare, que tú no lo conoces, es un actor que hizo cosas, pues te voy a decir, a lo mejor te suena. Fue protagonista de algo que se llamaba Proyecto Webserie. Igual te viene claro. a sonar. Sí. Que la gente que la gente que lo vea lo sepa. Esta mujer en parte estuvo también detrás de ello. Fuiste la primera que vio Proyecto Webserie en el mundo. Sí, el capítulo piloto. El capítulo piloto, que no era Pablo Mare todavía. Y bueno, lo vio casi tanta gente como este podcast, para que te hagas una idea. Pues a mí me parecía que era una serie que tenía mucho potencial, ¿eh? Y además me pareció muy bonito que lo hicieras en Astur, ¿no? En nuestra lengua. Sí, a ver. Sí. O sea, es una buena forma de conservar las lenguas, sobre todo estas lenguas que no aparecen como oficiales
¿no? Porque es verdad que el galego, el catalán, el euskera, son lenguas que aparecen dentro de nuestra Constitución como lenguas oficiales. Pero hay otras lenguas, como tú decías en tu propio proyecto, como el aranés, precisamente el asturleonés, y demás, esas lenguas pues no están protegidas prácticamente de ninguna manera. Fíjate, me enteré cuando estaba estudiando portugués que en Portugal, en Trás-os-Montes, ¿sí? El mirandés, que Miranda do Douro está aquí a 2 pasos de Zamora. ¿Sí? Y he ido, bueno, durante mi vida un montón de veces. En su momento era el sitio donde íbamos a comprar toallas. Hoy se puede ir muy bien a comer, hay mucha gente que va los fines de semana a comer a Miranda, bueno, y a ver comercio, allí tienen muy buenos muebles y cosas por el estilo. Entonces, mira, en Miranda do Douro hay una lengua que es propia exclusivamente de la zona de Miranda, que es el mirandés, y que tiene unos vínculos muy estrechos con el asturleonés. Uy, te lo iba a decir en asturiano. Bueno, te lo digo esta parte en asturiano si quieres. De fechu, está hermanada con Vimenes, que es el único pueblo de Asturias que tiene la lengua... Vimenes es un pueblo pequeñito, es una vecindad prácticamente. Y es el único pueblo de Asturias donde el ayuntamiento declaró oficial el asturiano, que por supuesto se lleva un montón de palos de la derecha, de toda la derecha en general. Y aún en Asturias, lo que te decía, podemos darnos con un canto en los dientes, pero el leonés, el león, eso sí que es una rara avis. Está mejorando también, por suerte. Uh-huh. Pero siempre... Dime. Claro, sí. A ver, es que es lo que pasa con lenguas que se quedan reducidas a además determinadas zonas de determinadas provincias en este caso, ¿no? Que entonces, pues también está pasando con el mirandés. O sea, quiero decir que en Miranda, en Portugal pasa exactamente lo mismo. Hace muy poquito fui a la presentación de un libro de una escritora portuguesa y lo vendían, fíjate que me pareció súper bonito. Lo había traducido al castellano una profesora de aquí de Zamora. Yo me lo compré en portugués por la cosa de seguir leyendo y no perder el idioma, ¿no? Porque pues a día de hoy en Zamora el nivel máximo que tenemos en escuelas oficiales de portugués es el C1 y ya no he podido seguir estudiando portugués, a pesar de que tengo Portugal aquí al lado y podría irme a practicar, pero soy muy perezosa para esas cosas. Entonces, por la cosa de seguir leyendo, pues me lo compré en portugués, pero es que lo vendían en castellano, en portugués y en mirandés, el libro, y me pareció súper bonito el hecho de que lo hubieran traducido al mirandés. Tiene mérito. Y sí, fue un esfuerzo que se hizo precisamente porque la historia está basada un poquito en la historia de una mujer que es de la zona de Trás-os-Montes, de la zona de Miranda, muy próxima a Miranda y demás. Entonces, bueno, fue un homenaje a esta persona. Pues eso está muy chulo. Pues mira, si quieres oír asturiano, vamos a oír a Pablo Mare, que lo habla muy bien, obviamente. Bueno, vamos a hacer una entruga. Yo no sé a quién pero creo que va a ser muy interesante. Si tuvieras que elegir una época del pasado en la que vivir, ¿qué época elegirías? ¡Ay, madre! Es que no soy mucho de cualquier tiempo pasado fue mejor y cosas de esas, ¿no? Igual me hubiera gustado vivir los años 60 del siglo pasado, porque fueron años en los que hubo muchísimos cambios a nivel político, a nivel intelectual, a nivel social. Dentro de lo... Y me tocan hippies, claro. No, pues además, a ver, no tengo nada en contra de los hippies, pero yo no soy nada hippie. Y no me refiero precisamente al mundo hippie, sino... por ejemplo, durante los años 60 del siglo pasado se produjeron todos los procesos de descolonización que nos han llevado a la existencia de un tercer mundo actualmente subdesarrollado precisamente por los procesos colonizadores que hubo y porque la descolonización no fue total, económicamente no se produjo. Sigue de actualidad el tema del Sáhara todavía, sí, años después. Todos estos temas... En este caso fue en los años 70 lo del Sáhara, pero sí. Entonces, igual no en España, lo de los años 60, porque estaba nuestro primo Paco, sí, no pero... era buen momento.
no era buen momento, pero sí en algún lugar del mundo, no sé. Creo que me parece una época muy interesante porque fue convulsa. Y no, ya te digo, no precisamente por el LSD y estas historias hippies, sino por esos cambios sociales y políticos que me parecen muy interesantes. Y luego, pues a mí me parece que los felices años 20 también estuvieron muy bien. La gente vivía sin conciencia, o sea, disfrutando de la vida. Bueno, que luego esos los años nos llevaron a lo que nos llevaron, que lo dijiste antes. Ya, sí es verdad, porque vivían sin conciencia. Pero sí que es cierto que luego esa falta a lo mejor de visión fue lo que llevó a que al final pues los años 30, los años 40 fueran terribles, ¿no? En todo el mundo. Pero bueno, por elegir una época de felicidad, de happy flower, ¿no? Y no sé, yo me imagino pues en el Gran Gatsby, ¿no? Yo qué sé, metida ahí en esa época y me parece que hubiera sido bastante divertido. No me gusta mirar demasiado al pasado porque hay gente que dice la Edad Media y dice, madre mía, pero si es que había una cantidad de enfermedades, una falta de higiene absoluta. No me gustaría la Edad Media, no, ese tipo de cosas no me interesan. A lo mejor el Renacimiento, yo qué sé, me hubiera gustado conocer a Leonardo da Vinci, que era, sí, por cierto, no comía animales. ¿Sí? O conocer a las primeras feministas, ¿no? A la época de la Revolución Francesa, donde nació el movimiento feminista. También me hubiera gustado mucho conocer ese mundo de las sufragistas de principios del siglo XX, ¿no? ¿Cómo verían los pasos adelante que hemos dado y los pasos atrás que estamos dando ahora? Y yo creo que esas mujeres se jugaron la vida, y muchas se la dejaron. Y además es que, fíjate, el movimiento feminista estuvo muy vinculado también al movimiento de los derechos de los animales en esa época. Hay un libro muy interesante de Angela Davis, que es Sexo, Raza y Clase. Es un librito muy fácil de leer. Angela Davis pues, fue miembro de las Panteras Negras durante los años precisamente 60 y 70 en los Estados Unidos, y estuvo en la cárcel por reivindicar los derechos de la población negra en los Estados Unidos. Entonces, hoy en día es profesora universitaria y demás, y escribe muchos libros. Hace una reflexión sobre las deficiencias en algunos momentos del movimiento feminista, puesto que habla sobre el inicio del movimiento sufragista, lo vincula mucho a los derechos de los animales, porque Angela Davis también es antiespecista. Pero hace una crítica al hecho de que no era precisamente muy de igualdad racial. Pero el libro es muy interesante de leer porque ves cómo ciertos movimientos contra unas opresiones también se vinculan con otros movimientos que luchan contra otras opresiones, ¿no? Entonces, yo creo que el feminismo es un movimiento que lucha por los derechos de las mujeres y debería luchar por los derechos de las mujeres, pero como movimiento contra la opresión tiene ciertos vínculos con otros movimientos contra otros tipos de opresiones. Por eso yo me considero feminista y antiespecista, ambas cosas al mismo tiempo, porque creo que si lucho contra la opresión que sufrimos las mujeres, debo ser consciente de que yo como mujer también estoy, o como ser humano en este caso, sí, estoy oprimiendo a otros seres vivos como son los animales. Son dos movimientos que van separados, que podrían seguir yendo separados, porque conozco muchas feministas que el tema de los animales pues no les interesa para nada, y la verdad es que no las critico porque están concentradas en el feminismo, igual están más concentradas que yo. Pero yo creo que sí que existe un vínculo cuando tú eres... Yo creo que si eres feminista no puedes ser racista, por ejemplo. O sea, es que no lo veo, no lo concibo. Entonces... En el concepto está la igualdad. Claro, entonces cuando tú estás luchando por la igualdad de las mujeres con los hombres,
no puedes tener comportamientos racistas ni xenófobos. Y entonces, pues tampoco deberías estar vinculada a una opresión como es la que sufren los animales. No por una cuestión de empatía, sino por una cuestión de justicia. Porque al final el antiespecismo lo que busca es justicia. Que todos los seres que tenemos capacidad de sufrir y de disfrutar, no suframos, fundamentalmente no suframos. Y estamos hablando de no sufrir seres humanos y de no sufrir tampoco los animales. Y eso ya está demostrado científicamente porque, bueno, pues durante siglos se consideró que los animales eran poco menos que máquinas, ¿vale? Los animales, al tener sistema nervioso central, pueden sufrir dolor, es decir, les causamos daño. Pero hay gente que no lo cree, que cree que los toros en la plaza no sufren cuando les están clavando las banderillas. O sea, todavía hay gente que lo niega, que dice que es que como desarrollan muchísima adrenalina, que la adrenalina impide que les duela. Esas son las excusas que ponen, ¿no? Sí. La cuestión está en que si tú puedes evitar causar dolor a un ser que puede sufrir, éticamente no deberías hacerlo. Es el primero de ética, sí. Éticamente no deberías hacerlo. Entonces, bueno, al final se trata de eso, de tener ciertos principios éticos. Y lo mismo ocurre con otras personas que vienen de otros países o que son de otras razas y pero que son seres humanos igual que tú. Y luego, cuando hablas de los animales, yo digo, joder, sí, es que yo también soy animal. O sea, yo también soy un animal. Sí. Es que nos olvidamos muchas veces de que somos animales. Que tenemos una inteligencia superior a otros animales, pues a veces está por demostrar, ¿no? En algunos seres humanos. Pero es cierto que sí, vale, nuestra inteligencia nos ha llevado a desarrollos tecnológicos superiores a otros animales. Pero eso no significa que seamos superiores a ellos y que tengamos derecho a causarles dolor. Y eso es el principio básico del antiespecismo. Que no nos consideremos dueños de otros. Igual que el esclavismo es considerarse dueño de otras personas. Por eso las personas antiespecistas intentamos evitar decir, es mi perro, soy el dueño de mi perro, de mi gato o tal, porque no consideramos, a nivel legal somos propietarios, que es una cosa así como que igual que si tienes un sofá, ¿no? O un coche. Pero eso es lo que dice la ley y no tenemos más remedio que acatar la ley, tenemos que ponerles un chip que está a nombre de un ser humano y demás, pero nosotros los consideramos seres con los que convivimos y yo muchas veces lo intento, pero hay veces que es que te sale porque es que de naturaleza, ¿no? Bueno, pero yo siempre intento decir, yo convivo con 4 perros y 4 gatos. Pero sí, me gusta decir que convivo con ellos. Ellos conviven conmigo. Llegó el momento. Bueno. Espera un momento. Unos momentos después. Estoy aquí. Vale. Eso. Venía mi madre a traerme unas lechugas. Ah, claro. Es que se ha echado un novio huertero. Ah, mira. Para garbanzos. También tiene garbanzos. Claro. Es la segunda vez en 2 semanas que nos interrumpen por el timbre, o sea que no es la primera. ¿Quieres enseñarnos también la seguridad social, como Pablo la semana pasada, tío? Bueno, mira, ya que eso lo vamos a dejar aquí, si te parece. Sí, perfecto. Me ha encantado hablar contigo. Me alegro, a mí también. A poder charlar un poco, verte que hacía tiempo que no te veía. Y eso que voy a Zamora siempre que puedo. Y nada, y gracias por este ratito que sé que andas ahí con Opos allí en Zamora, que estáis en una época un poco rara y en pleno San Pedro. Sí, es un poco difícil, pero bueno, hoy es festivo y la verdad es que bueno, que se agradece un día de descanso. Pues un día de descanso a charlar aquí, tranquilamente. Claro, porque esto no lo vean nada. Forma parte del ocio también, ¿no? ¿Sí? A mí me gusta. Y como me gusta mucho rajar. A eso venimos, a aprovechar que no nos ve nadie para rajar. O sea, es lo que hacéis todos al final, con la excusa. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia. Un abrazo. A ti.